precioso. Un día completamente claro y limitado. ¿Temperatura? Alrededor de 12 grados. ¿Es una buena temperatura para la época del año? Una buena temperatura más para las Islas Malvinas. Grata. Clima que se vive en el avión. Estamos viajando a las Malvinas. Estamos aterrizando ahora en la isla Soledad. Está el almirante Irízar, el rompehielos, frente nuestro. Este es el preciso instante en que los primeros periodistas argentinos, los primeros civiles argentinos, luego de 150 años, hacemos tierra en las Islas Malvinas sin necesitar una carta blanca. Evoluciona el avión en la pista que dice ahora Fuerza Aérea Argentina, Aeródromo Malvinas. Este es el panorama, acabamos de llegar con los periodistas. Vean ustedes la bandera argentina flameando en la única iglesia católica de aquí, en el San Maris. Está flameando y el viento le da vida a nuestra bandera argentina. Chauciño, por favor, vamos a hacer una recorrida entera. Claro, seguramente va a tener que cambiar urgentemente de nombre. Se llamaba Falkland Island. Se tiene que llamar Islas Malvinas. Y dice algo así como industrias del hogar, industrias caseras. Puede ser que siga, pero el cartel hay que cambiarlo. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a 30 años del desembarco argentino en las Islas Malvinas. Los invitamos a compartir esta edición especial de Visión 7 que contiene, como ustedes acaban de ver, material fílmico del archivo de nuestro canal. También estarán los columnistas para ayudarnos a pensar qué es lo que ha ocurrido y cómo seguiremos para adelante, y también invitados especiales. Juan, buenas noches. Buenas noches para todos en todo el país en este día en el que se recuerda a los caídos en combate y también a los veteranos que están con nosotros con vida. Y como decía Cecilia, vamos a hablar con columnistas, con visión de material histórico, y también en este día en el que vale la pena recordar que Malvinas también de alguna manera fue el principio de la vuelta a la democracia. Así es, no así para Gran Bretaña, ¿no?, que continuaron con Margaret Thatcher durante unos cuantos años más. Es un día doloroso, efectivamente, si ustedes han estado repasando los distintos canales, los distintos medios, ha sido una guerra francamente terrible en el sentido de que han ido chicos muy jovencitos que no estaban preparados, tampoco estaba la dirigencia en ese momento a la altura de las circunstancias, tuvieron mucho frío, se murieron de hambre, en fin, lo que todos ya sabemos lo vamos a desarrollar, y por supuesto a reconocer el honor, el enorme valor que han tenido chicos que vivían en climas subtropicales a 10 grados bajo cero en las Islas Malvinas. Vamos a saludar a quienes nos acompañan. Exactamente, Luis Bruchen, buenas noches, ¿cómo estás, Luis? Hola, buenas noches. Yo creo que es importante estar aquí porque Malvinas es un debate postergado y al mismo tiempo es un debate necesario. Es un debate que los argentinos tenemos que dar. Muy bien. ¿Qué es lo que resaltarías en primer término, Pedro Brigger? Buenas tardes. Buenas noches a todos. Se está debatiendo mucho sobre la autodeterminación. Vamos a explicar un poco qué significa autodeterminación de los pueblos, y tenemos también el testimonio de un parlamentario británico que dice que el Reino Unido tiene que hablar con la Argentina sobre la soberanía compartida respecto de las islas. Muy bien, la usurpación a las Islas Malvinas va a cumplir el próximo enero 180 años. Nosotros vamos a hacer un repaso histórico, una cronología. Esta historia comienza hace muchísimo tiempo con el Tratado de Utrecht. En 1520, una embarcación de la expedición de Magallanes descubrió las islas del Atlántico Sur, que quedaron en posesión de la corona española. Francia, España e Inglaterra firmaron en 1713 la Paz de Utrecht, tratado que reconoció la soberanía de España sobre sus colonias, que en 1767 designó a un gobernador que respondía a las autoridades de Buenos Aires. A partir de la independencia alcanzada en 1816, se incorporaron las islas al nuevo territorio argentino como herencia de la colonia española. En 1825, sin cuestionar la soberanía de Malvinas, el Reino Unido reconoció al Estado argentino como tal. En 1829, el gobierno argentino
promulgó el decreto de creación de la Comandancia Política y Militar de las Malvinas y designó en el cargo a Luis María Bernet. Esto generó la primera protesta del Reino Unido. El 3 de enero de 1833, la corbeta británica Clio, al mando del comandante James Onslow, recaló en Puerto Soledad y 2 días más tarde, el comandante Pinedo, el más importante representante del poder de Buenos Aires y de las Provincias Unidas, fue enviado de regreso hacia el Río de la Plata. Ese año, se produjo la primera resistencia a la ocupación británica protagonizada por el gaucho Antonio Rivero junto a un grupo de peones de establecimientos argentinos en las islas. Todos fueron tomados prisioneros y enviados a Inglaterra. En 1884, Argentina propuso un arbitraje internacional que el Reino Unido rechazó sin dar ningún fundamento. La batalla diplomática argentina no cesó en los años siguientes, pero siempre con el mismo resultado por parte de los ingleses. En 1934, el legislador socialista Alfredo Palacios impulsó la lectura obligatoria en las escuelas del libro sobre Malvinas y los derechos argentinos, escrito en 1910 por Paul Gursac. En diciembre de 1965, por primera vez, la Asamblea General de la ONU reconoció el conflicto y produjo la resolución 2065, por la que invitó a entablar negociaciones por la soberanía de las islas entre Argentina y el Reino Unido. Fue un logro de la diplomacia del gobierno de Arturo Illia. A partir de ese momento y hasta el conflicto bélico de 1982, hubo algunos avances en las tratativas que tomaron como marco la resolución 2065 de la ONU. En septiembre de 1966, un grupo de 18 militantes tomaron un avión de Aerolíneas Argentinas y aterrizaron en las islas donde izaron nuestra bandera. El hecho, puramente simbólico, se reconoce como Operativo Cóndor. En 1982, en el 6º aniversario del golpe militar que instaló la dictadura, un grupo de tareas comandado por el entonces capitán de fragata Alfredo Astiz, hoy condenado por delitos de lesa humanidad, izó la bandera argentina en las Islas Georgias del Sur. El episodio fue el inicio de la aventura ideada por los dictadores argentinos para mantenerse en el poder y pocos días después, el 2 de abril, pusieron en marcha el operativo Rosario con el desembarco de 600 militares argentinos que recuperaron las islas luego de breves combates. Ese mismo día, el gobierno británico encabezado por Margaret Thatcher decidió el envío de una flota de guerra para expulsar a las fuerzas argentinas. Durante el mes de abril, hubo intentos diplomáticos para evitar la guerra, pero los militares argentinos, que originalmente idearon una toma de las islas más simbólica para que abriera una negociación, redoblaron la apuesta y enviaron a jóvenes conscriptos para reforzar la presencia en Malvinas. El 2 de mayo, los torpedos disparados por un submarino nuclear inglés provocaron el hundimiento del crucero Ara General Belgrano, que navegaba hacia el continente fuera del área de exclusión definida por el gobierno del Reino Unido. 323 soldados argentinos murieron y otros 770 naufragaron durante horas en el mar helado del sur. En los siguientes días se sucedieron los combates aéreos y terrestres. Gran Bretaña reforzó su presencia militar con el desembarco de más fuerzas de élite. El 14 de junio, el gobernador de las islas nombrado por la dictadura, Mario Benjamín Menéndez, hijo, firmó la rendición de las tropas argentinas ante el general Jeremy Moore, comandante de las fuerzas inglesas. La derrota de los militares argentinos en la guerra marcó también el fin de la dictadura y la recuperación de la democracia. A partir de entonces, los gobiernos democráticos continuaron con el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas por vía diplomática. La disposición transitoria primera de la Constitución Nacional, reformada en 1994, marca el camino. La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Este informe nos da el contexto histórico con datos, documentos, fechas para aquellos, quizás los más chicos, que desconozcan el origen del conflicto. Esto nos permite entender lo que vamos a ver en las próximas casi 2 horas. Así es. Luis, querías acotar algo a propósito de la cronología de los hechos de la historia. Sí, yo creo que hay, por lo menos hasta el momento previo a la guerra, hay algunas cosas que yo creo que es importante señalar. Primero, que hubo un reclamo ininterrumpido por parte de Argentina frente a la ocupación británica, desde el primer momento en que se produce la ocupación hasta ahora. O sea, y esta es la segunda observación, los colonos que se asentaron en el territorio de las Islas Malvinas, los colonos británicos que se asentaron en el territorio de las Islas Malvinas y sus descendientes, en todo momento sabían que estaban siendo protagonistas de una ocupación ilegítima. Eso quita fuerza al argumento de la autodeterminación de los pueblos, porque ellos en todo momento, desde el primer momento de la invasión, sabían que estaban en un territorio en disputa, en litigio y ocupado por la fuerza por Gran Bretaña. Y el tercer punto que sí creo que es importante subrayar es que en los años 60, durante el gobierno de Arturo Illia, cuando las Naciones Unidas por primera vez declaran que la situación colonial en las Islas Malvinas debía terminar, empieza un proceso en el cual Inglaterra también se va cada vez más tomando distancia de la situación en las Islas Malvinas, al punto que en el año 68 va un representante de Inglaterra a las islas para decirles que ellos iban a quedar abandonados a su suerte. Con esto, ¿qué quiero decir? Que la guerra fue contraproducente. Llevó para atrás toda esa discusión que se había logrado hasta ese punto. Bueno, lo que cuenta Luis nos da pie justamente, Pedro, para hablar de este principio internacional, de derecho internacional, que es el principio de autodeterminación de los pueblos. Sí, pero en realidad habría que continuar con la parte histórica que planteaba Luis respecto del reclamo que se hizo durante mucho tiempo y que hoy mismo la secretaria general de UNASUR, María Emma Mejía, le presentó al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, respecto al reclamo de UNASUR. UNASUR está apoyando a la Argentina en esta instancia, un hecho importante porque sabemos que UNASUR es una organización regional que aglutina a todos los países de América del Sur, que es nueva, que nació hace muy pocos años. Todos respaldan a la Argentina, los 12 países que conforman UNASUR, y además hay una declaración de los cancilleres de UNASUR el 17 de marzo, 2 semanas atrás nada más, donde también respaldan el reclamo argentino. Esto implica que la Argentina no está aislada, sino que tiene en primer lugar el respaldo regional. Y esto es muy importante porque recordemos también que el presidente Rafael Correa de Ecuador hace pocas semanas atrás dijo que este tema también había que debatirlo en la Cumbre de las Américas porque decía que no podía ser que todavía hubiera un enclave colonial en América del Sur. En realidad hay otro que tiene que ver con la Guayana Francesa, pero es otro tema bastante complejo también. Pedro, ¿cuál es la actitud de Estados Unidos frente a esto? ¿Le conviene a Estados Unidos que se mantenga el conflicto de manera bilateral entre la Argentina o, digamos, acuerda con este tratamiento regional que se le da ahora a la causa Malvinas? Estados Unidos tiene un problema porque en su momento fue claro el apoyo que le brindó al Reino Unido. Había una alianza y continúa habiendo una alianza política, estratégica que tiene que ver entre otros factores, que ambos países forman parte del Consejo de Seguridad, ambos países llevaron adelante la guerra en Irak, ambos países son parte, el Reino Unido, de la expansión colonial y Estados Unidos de la intervención en gran parte del globo. Se sostienen y se apoyan. El problema de Estados Unidos hoy es que hay nuevas organizaciones regionales en América, como la CELAC, por ejemplo, que apoya a la Argentina. Y en los últimos meses la situación entre Argentina y el Reino Unido se ha tensado en términos diplomáticos. Y parte de esta tensión surge desde que el gobierno de Gran Bretaña decidió militarizar la zona y esto generó también una queja formal del gobierno argentino. Estos 30 años de la guerra en el Atlántico Sur fueron determinantes para redoblar los reclamos argentinos por la soberanía en las islas. En la actualidad, la política británica de militarización de la región y las islas desató una controversia incesante. Hasta entonces, las Naciones Unidas había emitido 40 resoluciones convocando al diálogo que el gobierno del Reino Unido desoyó tenazmente. En febrero pasado, el canciller Héctor Timerman
presentó ante el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, una denuncia sobre la militarización del Atlántico Sur. Hasta el día de hoy, La exposición del responsable de las relaciones exteriores argentinas estuvo impregnada por recientes declaraciones del premier David Cameron, quien frente al Parlamento de su país y refiriéndose a las fuerzas militares en las Islas Malvinas, anunció que había convocado al Consejo de Seguridad británico para discutir esa cuestión en detalle. What the Argentinians have been saying recently, I would argue, is actually far more like colonialism, because these people want to remain British and the Argentinians want them to do something else. Estas palabras fueron consideradas por la diplomacia argentina como un alarde de su poder militar. Poco después, Argentina alertó sobre el envío de un submarino nuclear al Atlántico Sur, lo que avivó la preocupación de los países latinoamericanos, que sin solución de continuidad advirtieron sobre el asunto de la militarización, violando el Tratado de Tlatelolco de no proliferación de armas nucleares en América Latina y el Caribe. En el siglo XXI, la vertiginosa carrera armamentista es indisociable de la economía. En este caso, se trata de la explotación de los recursos naturales de las Islas Malvinas, petróleo y gas preferentemente. Lo que ellos están tratando de hacer es de legitimar la ocupación de parte del territorio argentino, diciendo acá estamos cumpliendo una misión que trasciende el hecho de la ocupación británica y en realidad es una base de la OTAN. Es una forma de encubrir lo que ellos están haciendo desde hace casi 180 años, que es ocupar parte del territorio argentino, haber echado su población, quedarse en el lugar y buscar aprovecharse de los recursos. En 1995, Argentina y Gran Bretaña firman la Declaración Conjunta de Cooperación sobre actividades costa afuera en el Atlántico Sudoccidental. Un mes antes, Gran Bretaña ya ofrecía licencias para explotar y explorar hidrocarburos en el norte y sudoeste de Malvinas. Durante la presidencia de Néstor Kirchner se realizaron varios reclamos. En 2005, por la política pesquera ilegal. En 2007, se dio por finalizada la Declaración Conjunta sobre Actividades Costa Afuera, suscripta en 1995. Y he firmado. En 2010, durante la primera presidencia de Cristina Fernández, mediante un decreto, se establece que todo buque que pretenda transitar entre puertos ubicados en el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, deberá solicitar una autorización previa a la autoridad nacional competente. La presentación argentina ante las Naciones Unidas detalla que se incorporó al sistema bélico desplegado en las islas un destructor tipo 45, aviones Typhoon II con misiles Taurus, un submarino a propulsión nuclear con capacidad para transportar armamento nuclear. Según la investigación, se trataría del Vanguard. Y subraya la tarea que se despliega desde la base de Monte Agradable, un cuartel general de las tropas con 16 hangares para albergar aeronaves de combate y 2 pistas para aviones de guerra de los más avanzados del mundo. Tiene una implicancia de tipo en la navegación marítima y aérea. Segundo, es una base firme, una especie de enorme portaaviones que brinda operatividad sobre una zona muy amplia de América del Sur y con proyecciones también hacia la costa sudoccidental africana. Tercero y más importante, tiene una gran proyección sobre la Antártida. Y toda esa zona tiene una enorme proyección en recursos naturales renovables, la pesca, que es obvio, pero también en recursos naturales no renovables, obviamente los hidrocarburos, pero también el tema de los fondos marinos. Esa es un área extensa y de una importancia estratégica y de riqueza para Argentina enorme. El despliegue militar británico en el Atlántico Sur es uno de los sustentos de los reclamos argentinos ante organismos como la ONU. Esta idea será desplegada en detalle por la presidenta Cristina Fernández cuando el 14 de junio se presente ante el Comité de Descolonización. Así lo anunció durante su discurso ante la Asamblea Legislativa. La
Argentina, acompañada por los países latinoamericanos, hicieron formalmente la denuncia a propósito de la militarización en las Islas Malvinas, pero también lo que veíamos recién en el informe es lo que tiene que ver con la explotación de los recursos naturales, Luis, en la zona. O sea, es la militarización y además la extracción de los recursos naturales, ¿no? Sí, es especialmente la pesca y el petróleo, como dijo hoy la Presidenta. Es interesante también, haciendo referencia a la historia de este proceso, porque Argentina intentó de distintas formas de abordar esta problemática. Y durante el menemismo, la forma de hacerlo fue dejar congelar el tema de soberanía y discutir otros temas. Entonces se llegaron a acuerdos sobre explotación conjunta del tema de hidrocarburos y en el tema pesquero. Mientras el gobierno argentino hacía este acuerdo con el gobierno británico, el gobierno de las islas daba licencias por su cuenta. Y era un engaño absoluto. De esa manera Inglaterra se ganaba que el problema de la soberanía pasaba a un segundo plano, no era discutido y además hacía la explotación de los recursos naturales como se le daba la gana. Pero a mí me interesa destacar una cosa que es la paz que implica este proceso de integración en la región. Ha sido un proceso muy costoso y muy valioso para la región. Durante muchos años América Latina fue un continente balcanizado, donde desde el comercio se hacía directamente, no se hacía entre los vecinos como normalmente se tendría que hacer, sino que se hacía con las grandes capitales, con Europa o con Estados Unidos, y las hipótesis de conflicto también eran con los países vecinos. Las Fuerzas Armadas latinoamericanas pensaban cómo iban a hacer sus guerras con los países vecinos, en el caso argentino con Chile, con Brasil. Esas eran las hipótesis de conflicto que este proceso de integración que se está viviendo en América Latina ha ido resolviendo, con lo cual el tema de la paz es un tema importante que se ha logrado en América Latina. Por eso, este proceso que ha desarrollado Gran Bretaña ahora de militarizar las islas, incluso trayendo un submarino nuclear, en un territorio que reclama la Argentina, que Argentina es signatario del Tratado de Tlatelolco de no proliferación de armas nucleares. Yo creo que es un tema muy importante y que digamos que en el escenario internacional tiene una importancia que a lo mejor nosotros en la Argentina no terminamos de visualizar. Bueno, para eso estamos haciendo este programa, para reflexionar y tratar de pensar cuáles son las formas, cuáles son las causas y los debates pendientes sobre el tema de Malvinas. Es que en el escenario internacional hay varios principios que deberían cumplirse, como este de autodeterminación de los pueblos, que se exige cuando conviene y a veces cuando no conviene no. Es que, Juan, hay mucha confusión respecto de la utilización de la expresión autodeterminación. ¿Qué significa autodeterminación de los pueblos? Que la gente, por ejemplo, que vive en Malvinas quiera ser independientes, que ellos puedan expresar libremente a quién quieren pertenecer, si a la Argentina o al Reino Unido, no es tan sencillo. La primera resolución de Naciones Unidas, donde claramente se habla del derecho de autodeterminación, es de 1960. Resolución muy famosa, 1514. Ahí se habla de la independencia de los pueblos coloniales, de los países y pueblos coloniales, en el marco, 1960, de la independencia de gran parte del África. Gran parte del África se independizó en 1960 de los franceses, de los británicos, de los belgas, de los españoles, más tarde de los portugueses. Fue todo un proceso de liberación nacional, como se lo llamaba, fin del colonialismo. En ese contexto surge esa resolución donde dice: todos los pueblos tienen el derecho a la autodeterminación. ¿Qué significa la autodeterminación? A decidir si quieren ser independientes o continuar perteneciendo a la metrópoli. París, Londres, Madrid, Portugal en el caso de Lisboa. Ahora, esto no era el derecho a autodeterminación para los colonos, esto es, no para los franceses que fueron a vivir a Argelia, no para los británicos que fueron a vivir a los diferentes lugares. Los originarios eran los que pedían justamente la independencia, eran los que vivían
en el África. A eso se refería el concepto de autodeterminación. Si los malvinenses, los que viven en Malvinas, pidieran el derecho a la independencia, a crear un país independiente, diferente sería el cantar. Habría que discutir otro tema, pero está muy claro que los que viven en las Malvinas son descendientes de los británicos que las ocuparon y el derecho a la autodeterminación no les aplica a ellos. Ahora bien, el debate se da en la Argentina y el debate se da en el Reino Unido. Hace pocos días nada más volvió al Parlamento un parlamentario británico muy polémico, George Galloway, que en su momento fue conocido en el 2003 porque fue expulsado del Partido Laborista, se opuso también a la invasión a Irak. Volvió al Parlamento el jueves pasado y por otro partido, por un partido que se llama Respeto en castellano, y él tiene declaraciones muy claras y tajantes respecto de la cuestión de Malvinas o Falklands, como dice en inglés. Vamos a ver lo que dice este parlamentario británico. Let's say one thing right up front. Whoever the Falkland Islands belong to, it cannot possibly be us. The Falkland Islands are in South America. And if they want some advice from me, it would be this. We ought to talk to Argentina about some kind of joint sovereignty over these islands. Como les decía, George Galloway el jueves pasado fue electo otra vez al Parlamento. Seguramente él va a ser una de las voces dentro del Parlamento británico que diga que hay que hablar con la Argentina, y está muy claro lo que dice respecto a dónde están las Falklands o las Islas Malvinas en Sudamérica. Saben ustedes que en la ciudad de Ushuaia anoche comenzó una de las vigilias que se han realizado con motivo de los 30 años del desembarco de la Argentina en las Islas Malvinas. El acto central a propósito de este tema estuvo precisamente allí en la Tierra del Fuego con la palabra de la presidenta de la Nación. Estamos en vivo con nuestro compañero Pablo Viña desde Ushuaia. Pablo, buenas noches. Hola Cecilia, ¿cómo va? Hola Juan, efectivamente ubicados en la Plaza Islas Malvinas, en esta ciudad la más austral del mundo, en esta provincia que una vez más, un 2 de abril, le rindió homenajes a los caídos en la guerra, los 649 caídos en el conflicto bélico del Atlántico Sur. Todo comenzó a la medianoche, tanto en la ciudad de Río Grande, distante a 230 kilómetros de esta ciudad, también a la medianoche de Ushuaia. Comenzó con una vigilia, un homenaje, discursos y por supuesto muchos recuerdos de lo que pasaba hace 30 años, lo que pasaba con la vida de cientos y cientos de soldados, de adolescentes en muchos casos. Nunca habían visto un arma, no la sabían usar y sin embargo terminaron sumergidos en este conflicto bélico. Lo concreto que hubo mucha emoción, tanto en la vigilia de Río Grande como en la vigilia aquí de la ciudad de Ushuaia. Y bien decías vos, Cecilia, el acto central en este lugar, en la Plaza Islas Malvinas. Este acto fue encabezado por la presidenta Cristina Fernández. Muchísima gente dijo presente esta mañana aquí en esta plaza, excombatientes, vecinos de esta ciudad, mucha gente y excombatientes que llegaron a Ushuaia de diferentes puntos de la República Argentina. Por supuesto hubo actos y homenajes en todo el país. El de mayor emoción fue el de aquí, el de Ushuaia, tan cerca de las Islas Malvinas. Hablábamos de la presidenta Cristina Fernández, hablamos de su presencia hoy aquí en Ushuaia en este 2 de abril, compartimos las palabras de su discurso y también compartimos una nota exclusiva que le brindó a Visión 7 una vez concluido este acto central. Esto decía la jefa de Estado. ¿Por qué será que la historia siempre se lleva a los jóvenes en los momentos difíciles? Por eso mi reconocimiento a esa juventud que marchó a las islas sin preparación, sin los pertrechos suficientes, sin la formación. Yo diría muchos también con miedo. ¿Quién no siente miedo de ir a la guerra? Los que no sienten miedo no son los valientes. Valientes son los que avanzan aún con miedo. Esos miles de jóvenes, esos cientos de jóvenes que estuvieron en las islas y dejaron su vida allí, hoy tienen para siempre no solo nuestro reconocimiento,
sino la memoria eterna del pueblo argentino. He dirigido una carta al titular de la Cruz Roja Internacional para que tome las medidas pertinentes e interceda ante el Reino Unido para poder identificar a los hombres argentinos y aún ingleses que no han podido ser identificados, porque cada uno merece tener su nombre en una lápida. Cada madre tiene el derecho inalienable, como Antígona de Sófocles, viene desde el fondo de la humanidad, el fondo de la historia, de enterrar a sus muertos, ponerle una placa y llorar frente a esa placa. Luego no estamos reclamando ninguna otra cosa más que eso. El diálogo entre ambos países para discutir la cuestión de soberanía, respetando el interés de los isleños, tal cual reza textualmente la resolución de Naciones Unidas. Esta no es una historia que empezó hace 30 años. Esta historia el año que viene va a cumplir 180 años de usurpación. Por eso, y lo venía comentando recién en el viaje del aeropuerto hasta aquí con la gobernadora, tengo un gran deseo que nuestro Museo de Malvinas, a construirse en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, pueda inaugurarse en el mes de agosto, que se cumplen exactamente 180 años desde que el gaucho Rivero pudiera izar nuevamente el pabellón en aquel lugar. Queremos que el titular de la Cruz Roja Internacional permita e interceda ante el gobierno del Reino Unido para que podamos hacer la identificación de todos los soldados combatientes ingleses y argentinos que todavía quedan sin identificar. Quedan 123, creo, argentinos, y creo que hay 1 o 2 ingleses sin lograr identificar. Queremos la identificación de todos porque creemos que la condición humana no tiene bandera ni tiene nacionalidad, y que todos los familiares de los muertos y los caídos en el combate necesitan identificar los restos de sus seres queridos, darles un nombre a esas lápidas y ir a rezar, a llorar, porque es lo que uno hace frente a una lápida, llorar también, y bueno, y ponerle flores y sentir un poco de consuelo sabiendo que por lo menos una partecita de la persona que uno quiso y que significó tanto en la vida de cada uno está ahí. La otra parte está en otros lados y está también junto a nosotros, pero bueno, son cosas que vienen desde el fondo de la humanidad. Por eso yo citaba a Antígona de Sófocles, cuando el tirano no la dejaba enterrar a su hermano en una ley que era antinatural, ¿no? Entonces por eso apelo fundamentalmente al Reino Unido y en una condición absolutamente humanitaria que facilite y permita la identificación de todos los que aún no la tienen, argentinos e ingleses, son seres humanos fundamentalmente. Gracias. Pablo, lo señalaba recién la presidenta de la Nación, hay por lo menos 123 soldados argentinos sin reconocer. Ella le envió, decía, lo veíamos recién, lo compartíamos, una carta a la Cruz Roja Internacional para que ayude a ese reconocimiento. ¿De qué manera fue recibido allí por los excombatientes? ¿Cuál fue, digamos, la percepción que hubo en el lugar? Porque es importante, digamos, este anuncio. Claro que sí, Cecilia, lo dijo en su discurso y luego lo profundizó el anuncio y la carta que será enviada a los máximos representantes de la Cruz Roja Internacional. Lo decía en la nota que mantenía con nosotros esta tarde, porque aquellas personas que perdieron la vida en las Islas Malvinas deben ser identificadas, su nombre y su apellido debe estar por lo menos en una lápida. Bueno, claro, fue recibida con aplausos y con mucha emoción este anuncio que hoy formuló la presidenta Cristina Fernández en este acto central aquí en la Plaza Islas Malvinas. Es un hecho para destacar, un hecho muy concreto y muy puntual de lo que han sido las palabras de la jefa de Estado. Por supuesto, un nuevo pedido de soberanía, por supuesto, un nuevo reclamo para que se concrete finalmente de una vez el diálogo con Gran Bretaña. También ha generado
mucha expectativa, Cecilia, Juan, la presentación que la Argentina, que el gobierno nacional realizará exactamente el 14 de junio, vaya la paradoja, día que finalizaba el conflicto bélico en las Islas Malvinas, presentación ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, un nuevo pedido de soberanía y una nueva denuncia de militarización en las islas. Bueno, estas dos cuestiones y otros anuncios, claro, formaron parte de la columna vertebral de las palabras hoy de la presidenta en este acto a 30 años del comienzo de la guerra, en este 2 de abril aquí en la ciudad de Ushuaia. Estas cuestiones, por supuesto, fueron muy bien recibidas, el anuncio de la Cruz Roja y la presentación que formalizará nuevamente la República Argentina ante Naciones Unidas. Hay que destacar que desde hace ya muchos años se hacen presentaciones en las asambleas nacionales de Naciones Unidas, concretamente la última fue el año pasado, exigiendo un diálogo con Gran Bretaña, exigiendo la soberanía en Malvinas. Varios pronunciamientos por parte de la ONU y lo concreto, este anuncio que hoy realizó la jefa de Estado y esta carta que será enviada a las máximas autoridades de la Cruz Roja Internacional. Si les parece, estamos regresando en minutos desde Ushuaia, desde Tierra del Fuego. Bien, Pablo, muchas gracias por tu informe y muchas gracias también a Canal 11 de Ushuaia que colabora con esta transmisión. Hacemos aquí la primera pausa. En el próximo bloque, analizamos junto a Estela de Carlotto los acontecimientos históricos y el futuro de las islas. En esta emisión especial, Malvinas, 30 años, los debates necesarios. Esto también es un refugio, ¿no es cierto?, que tenemos aquí al lado. Acá adelante tenemos el refugio donde ellos, fue el primero que construyeron y donde ellos pasan los ratos de descanso y toman sus comidas. ¿Donde podríamos inclusive tomar un café? ¿Cómo no? ¿Me acompaña, por favor? Gracias. Sí, después hablo con usted. Hasta luego. ¿Podemos compartir la noticia? Y la noticia es que hoy a la mañana hubo un ataque a Great Britain y 2 helicópteros, de los cuales uno fue derribado. ¿Y de nuestro lado hubo bajas? No, de eso no podría decirle nada porque es muy escueta la información que nos han dado. Bueno, además del café, recibimos una primicia acá, primer teniente SPAC. Le agradecemos la hospitalidad y quisiéramos que nos diga cómo es el ritmo de vida que se lleva aquí adentro en estas condiciones tan especiales. Bueno, prácticamente durante todo el día estamos trabajando. ¿Qué impresión le ha causado a usted personalmente esta noticia que acaba de escuchar? Un helicóptero adversario abatido. Y creo que está dentro de los planes. Es lo normal que tendría que acontecer. La Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército se prepara para combatir y en este momento que tienen que llevar a cabo una cosa como esta, demuestra que está al alcance de cualquiera y que no va a ser falso que nos vengan a venir a tomar la isla.